Y yo quisiera que pudiéramos orar en esta noche para que pues la palabra de Dios traiga, pues el Espíritu use la Biblia, la palabra, para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, en tantas cosas que nos dicen, ¿no? La palabra es de verdad como cuando agarras un diamante. No sé si alguna vez has agarrado uno y lo ves con distintas luces y emite diferentes luces y tonalidades. La palabra es así, cada vez que entras a ella te da una serie de distintas facetas. Pero vamos a orar y entramos aquí al tema. Señor, gracias por la especial oportunidad que nos das de venir como iglesia y tomar esta lectura en Timoteo, y que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo hable a nuestro interior, a nuestro ser, y que nos permita ser desafiados, Señor, por lo que leemos aquí, Señor. Dame gracia a mí, Señor, para poder compartir en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues lo primero y lo más importante que el apóstol Pablo, la semana pasada veíamos ya la introducción aquí al tema de Timoteo, este joven pastor que está ubicado en Éfeso, aquí lo va a decir en lo que vamos a leer, y necesita las palabras del apóstol, de su mentor, de su padre espiritual, porque está atravesando por momentos de dificultad al tomar una iglesia en una ciudad retante, en una ciudad pues que tiende a ser muy complicada. Y Pablo lo que hace aquí con Timoteo es que le va delineando las cosas, cómo llevarlas a cabo. Y lo primero que le dice, lo más importante por subrayar dentro de lo que le dice a Timoteo, es que cuide la sana doctrina. Esta parte tan importante, que cuide la sana doctrina. Ese va a ser el tema de todo el capítulo 1, y es el énfasis que Pablo hace sobre la vida de Timoteo como un pastor, como alguien, y es como una orden militar, como un general hablándole al soldado que está en la trinchera, que está en el campo de batalla, en la línea de batalla. Le dice que guarde la forma de la sana doctrina que aprendió de él. Entonces empezamos leyendo versículo 1, dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Si bien hay una gran familiaridad entre Pablo y Timoteo, Pablo se presenta de esta manera, número uno, porque son escritos que van a quedar para la posteridad, y quizás ellos lo sabían, ellos entendían que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo para dejar esas instrucciones a las iglesias. Pero también es recordar, porque estas cartas normalmente las recibía Timoteo, pero eran leídas a un grupo de liderazgo, eran leídas a la iglesia en muchas ocasiones. Hay cartas, por ejemplo, la de Colosenses, le dicen: mándela por favor a los de la Odisea, ¿sí? Como un ejemplo de las cartas y cómo eran enviadas. Y era muy importante establecer que el apostolado, y yo lo dije en algún tiempo atrás, con A mayúscula, ¿sí? Creemos que hay Efesios capítulo 4 versículos 11, 12 en delante, nos dice que están los ministerios dentro de la iglesia: apóstol, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Si bien estas funciones u oficios ministeriales se desarrollan dentro de la iglesia, esta clase de apóstol, como el apóstol Pablo, pues es un apóstol, diríamos, con A mayúscula, porque tuvieron una característica diferente, que es que tuvieron un encuentro personal, vivo con Jesucristo resucitado. La resurrección de Cristo y el encuentro de ellos fue quien los caracterizó para ser apóstoles. Y aquí lo que le dice, bueno, acabamos de leer que es Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego le habla, dice, del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Menciona Pablo que es muy importante que Timoteo plasme en su corazón que está esperanzado en la persona de Jesús. Es muy importante este pasaje porque le habla a alguien, como yo te decía, que está en una trinchera peleando, sufriendo. Está en una ciudad por demás idólatra, así era Éfeso, muy entregada a lo místico, rodeada de brujería, con muchas personas seguramente que se movían endemoniadas. Y no nada más eso, sino que había un cristianismo
muy por debajo del estándar. Tú puedes leerlo y registrarlo ahí en Hechos capítulo 19, cómo los cristianos que estaban ahí habían tenido un encuentro con el bautismo de Juan, o sea, un arrepentimiento, pero les pregunta Pablo, ¿y no han recibido al Espíritu Santo? Ellos dicen, ni siquiera sabemos de lo que estás hablando. Y hablando de ese empoderamiento que nos da la palabra a través del Espíritu Santo, que no lo tenían. Entonces había un cristianismo también, que es con lo que se está topando Timoteo, que posiblemente algunos creyentes estaban por debajo del estándar. Y aquí le dice, es muy importante que mantengas esa esperanza. Versículo 2 dice, a Timoteo, y esto es interesante que lo nombra él en la carta dirigida, porque es importante que la iglesia escuchara que Timoteo era el encargado, el que estaba puesto ahí en esa iglesia como responsable. Entonces dice a Timoteo, y luego fíjate lo que dice de él, verdadero hijo en la fe. Y luego es como una pequeña oración que incluye aquí. Dice, recibe gracia, misericordia y paz de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y me encanta esto que dice verdadero hijo en la fe, porque está testificando Pablo de que Timoteo es alguien que ha caminado con el Señor. O sea, para esta mención verdadero hijo en la fe es porque lo ha conocido en su trayectoria y lo está mencionando de esta forma. Versículo 3 dice, cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Entonces, primera parte de este versículo dice, te rogué que te quedaras en Éfeso. Y el mandato es precisamente porque, como lo vimos en todo el estudio que acabamos de terminar los miércoles de Gálatas, esto era muy común en los tiempos de Pablo. Había personas que querían introducir doctrinas basadas en las obras, basadas en lo que yo puedo hacer. Pero aquí Pablo le insiste, te rogué que te quedes en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Al parecer estos algunos de los que está refiriéndose Pablo no es como que lo está diciendo así, sino más adelante el versículo 20 son dos personajes que aparecen ahí, Himeneo y Alejandro, creo que es, ¿cómo se llaman? Bueno, ahorita vamos a llegar a los nombres de ellos, pero son estas personas que están tratando de introducir doctrinas diferentes. Y me encanta porque en esto que está hablando aquí hay una fidelidad en Timoteo y hay una obediencia también del saber que ha recibido una orden y está ahí en el campo de batalla moviéndose en esa orden que se le ha encomendado, que se le ha dado. Versículo 4, avanzamos, dice, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, porque esto es lo que incluyen las doctrinas diferentes, ¿sí? Fábulas y genealogías interminables. Ahora, cuando hablamos de fábulas, esta palabra tiene una connotación precisamente de misticismo. Yo no sé en qué tipo de iglesia, los que ya tengan un tiempo aquí con el Señor, qué tipo de iglesia tú habrás crecido, pero hay iglesias muy dadas precisamente a eso, al misticismo, a las fábulas. ¿Qué es eso? Que hacemos mucho énfasis en los efectos especiales del cristianismo, por decirlo de una manera. Hacemos mucho énfasis en las manifestaciones, en los dones, y poco énfasis en lo que el Espíritu hace en el carácter, en el fruto, en la fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, fábulas tiene una connotación precisamente de eso, de cuestiones como exaltar encuentros con Dios que hacen sentir a otros menos espirituales. Sí, como cuando llegaba alguien y te decía, no, es que vi un ángel. A la fregada, dices tú, pues órale, man, y yo nunca he visto uno, ¿sí? O me habló Dios, anoche escuché su voz, me dijo Alan. Y otros que escuchan ese tipo de cosas dirán, híjole, pues ¿y por qué a mí me amarás menos? Y en eso nos meten las fábulas, en pensar que unos son más espirituales que otros.
Y al mismo tiempo las fábulas llevan esta connotación de que Dios trata con más más especial a unos que a otros, precisamente por este tipo de efectos especiales que sí pueden ser reales. Ok, yo no te estoy diciendo que no puedan ser reales, pero que cuando se les da un sobreénfasis hacen sentir a los demás como que son poca cosa. Sí, ya te lo decía ahorita, sentí el poder de Dios, no, hombre, anoche estaba yo así buscando al Señor y me agarró la tembladera, y bueno, ese tipo de cosas que se respetan, pueden suceder, porque cuando la presencia de Dios viene, puede tumbar a una persona, hacer que una persona se mueva y haga, o sea, viene el poder de Dios y créeme que pueden pasar esas cosas. Pero el sobreénfasis cae en esta raya de fábulas donde otros piensan es que aquel es más espiritual. Esa es la onda de la doctrina diferente, es más espiritual, y como es más espiritual, pues Dios le habla distinto. Sí, como hay gente que siempre a mí la gente que me viene y me dice Dios me dijo, híjole mano, que usan ese tipo de palabras muy recurrentes, Dios me dijo, Dios me dijo, yo tengo mi cuidado. Sí, yo tengo mi cuidado, porque estamos haciendo de la voz de Dios algo como que no es necesaria la palabra de Dios, o muchas veces como que Dios me dijo, por lo tanto lo que te voy a decir sobrepasa la autoridad pastoral, o sobrepasa la autoridad establecida, o lo que tú quieras. Otro término que usa aquí dice: ni prestaron atención a fábulas o genealogías interminables, de que tú eres de la tribu perdida de Israel, que a lo mejor es de la tribu de Zabulón o de la Neftalí, o a lo mejor es de la tribu de quién sabe quién, y anda la raza ahí buscando su genealogía, y posiblemente soy 525avos judío, y ahí anda la gente emocionada, ¿verdad?, con ese tipo de cosas. Y aquí Pablo lo aclara, dice, ese tipo de cosas, dice, acarrean disputas. ¿Qué es eso? Que acarrean esa situación incómoda dentro de nosotros, genealogías interminables. Bueno, sigo avanzando, porque si no no vamos a ver el capítulo. Versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento, y esto es algo a lo que quería llegar, es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. O sea, el propósito de guardar esta doctrina, de guardar la doctrina del evangelio, de la gracia, de exaltar el mérito de Cristo y no el mérito humano, el propósito de este mandamiento, de esta orden que se le está dando a Timoteo y por lo tanto a nosotros, número uno, dice, es el amor que nace de un corazón limpio. ¿Qué significa un corazón limpio? Un corazón que ha nacido de nuevo. Más adelante lo va a decir, allí en el versículo 15, 16 aproximadamente, un corazón que ha nacido de nuevo. Primera de Pedro 1:22 dice: y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, fíjate cómo lo expresa el versículo, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Pero aquí nos habla de ese amor nacido de un corazón limpio. Y luego dice otra palabra muy interesante, de buena conciencia. O sea, ¿de qué habla esto? Que lo que has hecho, lo has hecho bien, buscando al Señor orgánicamente, que cuando compartes, Timoteo, cuando enseñes, cuando ejerzas el ministerio, que tengas una conciencia limpia. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con un corazón sincero a Dios. Lo que sea que hagas, si vas a ir si sirves aquí un domingo, si vas a entregar despensas, si estás en cafetería, créeme que lo que sea que hagas, que lo hagas con una buena conciencia, no para el hombre, no para que te vean, no para que digan, wow, mira qué espiritual es la hermana, no sé qué, ¿verdad? El nombre que tú quieras. No, hazlo de buena conciencia. Dice, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Y luego dice, y una fe no fingida. Y creo que esto es muy importante también. Este es el fruto de alguien que ha nacido nuevo. Una fe no fingida, una fe realmente que ha confiado en el Señor, o sea que su fe está en el Señor Jesucristo. Versículo 6 dice: de estas cosas se han desviado algunos,
y se han apartado a palabrerías sin sentidos. O sea, ¿de qué cosas se han apartado? Bueno, de lo que leímos en el versículo 5, de el corazón, del amor nacido el corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Y al apartarnos de esas cosas que son honestas, que son orgánicas, que son reales, entonces le tenemos que meter de nuestra cosecha. Si alguien se aparta de esas cosas, la persona le tiene que poner de su cosecha para llevar a cabo lo que se tenga que hacer. Y aquí el versículo 6 dice: de esas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. O sea, donde no vas a llegar a nada, donde no hay propósito alguno. Versículo 7 dice: pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman, o no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque hay una tentación cuando uno se pone a estudiar la palabra y te metes a escritos y a libros y a enseñanzas. Hay una tentación en clavarnos en detalles que realmente no importan, que realmente son puro conocimiento y que pueden alejar el corazón de la iglesia de eso, de ese primer amor que hablábamos el domingo, o de lo que dice aquí Pablo, de un amor, de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe fingida. Eso es, esas características son ese primer amor, ese deseo normal, natural delante de Dios de hacer las cosas bien. Pero si nos metemos en muchos rollos, que yo no estoy en contra de la lectura, ni de los libros, ni de ciertos autores. Obviamente hay otros libros, otros autores que no se recomiendan, obviamente, pero no estoy en contra de eso. Sin embargo, cuando nos clavamos mucho en ese tipo de cosas, nos podemos desviar. Versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que hay una forma legítima de usar la ley. La ley está repartida son 613 mandamientos. El más importante de todos, Jesús lo define diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo. Sí, básicamente podemos resumir el resto del versículo diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo. Y segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice: de ese segundo mandamiento, del cumplimiento orgánico de él, otra vez esta palabra, de ahí se cuelgan todos los demás mandamientos. Entonces tenemos que entender algo en cuanto a la ley. Hay cosas que fueron dadas para el pueblo de Israel cuando ellos iban en el camino al desierto, que aplicaban en ese momento para ellos. Ese tipo de leyes ya no fueron renovadas en el Nuevo Testamento, porque no aplicaban para el tiempo de Jesús y tampoco aplican para el Nuevo Testamento. Pero sí hay algunos mandamientos que fueron mencionados, que fueron redefinidos por el Señor Jesucristo, o les dio un énfasis importante en lo que estamos viendo, en lo que estamos hablando. Pero entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que la ley es buena. O sea, hablando de que la ley, Romanos capítulo 6 me parece dice que la ley es un mentor, es un ayo, es una palabra que significa mentor, alguien que te dirige a Jesús cuando se usa legítimamente. ¿Por qué hace Pablo esta mención? Recuerda tú que cuando se estudian las epístolas, aquí tú estás escuchando la conversación inspirada por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, pero no sabes todo el contexto que está detrás de lo que platicó Timoteo para que Pablo haya escrito esta carta a él. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la ley, estas personas que se desviaban, estas personas que traían un evangelio diferente, una doctrina diferente, usaban mal la ley. O sea, hay una manera de usar mal la ley cuando tú quieres imponerla sobre otras personas para que estas personas vivan una vida de obras y en ese sentido. Pero Pablo dice: hay una forma legítima de usarla, y es cuando la ley te dirige a Cristo. ¿Sí? Cuando la ley te dirige a Cristo. ¿Y cómo es eso? Pues es entender que todos necesitamos saber que somos pecadores. Si nosotros no entendemos que somos pecadores, nunca realmente vamos a tener un concepto correcto de la doctrina de la salvación. Si no entendemos que estamos en
que estamos en pecaminosidad. Entonces, leemos versículos 9 y 10, dice: también sabemos que la ley no fue dada para el justo, o sea, vaya, para el que ha sido justificado por Cristo. No habla de alguien que está tratando de ser justo en sus esfuerzos personales, humanos. No. Nos habla de alguien que ha sido ya justificado con Cristo. Obviamente la ley ya no va a aplicar en ciertos aspectos a su vida. Dice, sino que fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y aquí dice una serie de palabras que a lo mejor en otro momento y con más tiempo pudiéramos verlas a detalle, pero no lo tendríamos en este momento. Dice impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina. ¿Sí? Otra vez hace mención de este pasaje. O sea, en pocas palabras le está diciendo: Timoteo, tú tienes que enseñar la sana doctrina, evita fábulas, evita palabrerías, evita legalismo y concéntrate en lo importante. Le está diciendo compartir fielmente el evangelio basado en los méritos de Cristo. Versículos 11 y 12 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Este versículo obviamente más adelante profundiza en él, pero la pregunta que muchos nos hacemos aquí es: pues, ¿qué hizo Pablo para que Dios lo pusiera en el ministerio? ¿Qué mérito tuvo que haber hecho Pablo para que Dios lo apartara para el ministerio? Realmente no hizo absolutamente nada. Esta fue una elección soberana, una elección divina, donde Dios lo puso a él como apóstol de Jesucristo para anunciar el evangelio. Y su encuentro con el Señor es sobrenatural. O sea, no es como que él andaba pensando entregarse a Cristo, había asistido a la iglesia 2 o 3 veces. No, fue un encuentro sobrenatural. Sin embargo, hay algo en Dios, hay un aspecto sobrenatural de su persona, que él sabe que está escogiendo personas que van a ser útiles en el ministerio, que van a ser útiles en la obra. Aunque si bien lo dice la palabra, él escoge lo vil y lo menospreciado, él transforma lo vil y lo menospreciado en algo que él va a usar, porque había algo, una insistencia en Pablo, un deseo en Pablo, una pasión que otros no tenían. No lo sabemos, pero Dios lo va a utilizar. Versículo 13 dice: aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Aquí, pues esto es una lista de todos sus pecados. Él entendió cuando se entregó a Cristo que había blasfemado contra el nombre de Jesús, había perseguido a la iglesia y había sido injuriador. O sea, le había puesto mentiras a otras personas, a creyentes, de cosas que a lo mejor no eran. Dice: pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y entendemos algo: la ignorancia no exime a nadie del infierno, ¿ok? O sea, nadie puede decir: es que yo no sabía, Señor. Porque vamos entendiendo, y ahorita cuando leíamos esa palabra conciencia, la conciencia es la ley de Dios inscrita en el corazón del ser humano. Ningún ser humano puede decir no, es que yo no sabía, porque de eso se trata. La conciencia que Dios puso es la regla, es la ley de Dios puesta en el corazón del ser humano para poder distinguir del bien como del mal. Y luego dice Pablo también que lo hizo en incredulidad, porque esta es como como nosotros nos vamos convirtiendo, ¿verdad? O sea, primero somos ignorantes, no sabemos nada de la palabra, pero cuando nos comparten la palabra, se dice que para que alguien actualmente tenga un encuentro con Cristo, se le ha compartido la palabra por lo menos 23 veces. Es lo que dicen: 23 veces ha escuchado la palabra. Pero ¿cómo funcionamos cuando viene la palabra en nuestra vida? Hay una incredulidad. O sea, nos rehuimos al confiar totalmente en el Señor. Sin embargo, cuando nos entregamos a Él, pues obviamente es quitada esa ignorancia, es quitado el velo. Lo dice
2 Corintios 4:4, y nacemos de nuevo. Y es lo que va diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 14 dice: pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí está, estas son lo que se le llama las doctrinas de la gracia. Fíjate cómo lo dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Porque eso es lo que hace la gracia. Nosotros no hicimos nada, no es que Pablo haya hecho algo, sino que su gracia sobrepasó, fue abundante, fue por encima de que Pablo hubiera escogido un camino. Yo creo que todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, aún aquellos que pasamos parte de nuestra niñez u adolescencia en la vida de la iglesia, o si no fue tu caso, todos y cada uno de nosotros, cuando nos encontramos o vamos desarrollando esta relación con Cristo, nos damos cuenta de que nosotros no tuvimos que ver en la relación, en esta decisión. A lo mejor te trajo al evangelio un problema, un matrimonio quebrado, una enfermedad, un hijo en una situación, lo que sea, y posiblemente en esa necesidad te acercaste al Señor. Pero una vez que te acercaste, tú viste cómo su amor fue lo que te envolvió. La Biblia lo dice: te amamos porque tú nos amaste primero. Y entonces empezamos a responder, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 15 ahora nos va a presentar lo que es la doctrina de la salvación. De hecho, versículo 14 y versículo 15 son lo que se le llama la doctrina de la salvación. Y es la doctrina de la salvación. Primero hay que entender que es por gracia. Efesios 2:9, no tenemos tiempo para verlo, pero Efesios 2:9 nos habla que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe. Es una iniciativa de Dios. Pero ahora dice en el versículo 15, dice: palabra fiel, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto es lo más importante, por decirlo así, es como el pivote del capítulo. En esto radica esa sana doctrina de la cual Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que agarrarse de ella. ¿Cuál es? Que Dios viene a salvar pecadores. Viene a salvar pecadores. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando la Biblia nos dice de esta forma? Que si nosotros no entendemos que estamos en un estado pecaminoso, no somos dignos de la salvación. ¿Sí? ¿Me escucharon? Necesitamos entender el impacto de nuestro pecado, chico o grande. Mira, es que el mundo, la sociedad, por medio del sistema de obras, hacen de las obras y de los pecados como niveles. Y yo lo he explicado esto muchas veces, ¿sí? Como que si mientes, como que si eres hipócrita, como que si volteas a ver a alguien indebidamente, estás dentro del verde rayando en amarillo, ¿sí? Pero si de repente ya te cruzas en el pecadómetro, por decirlo así, te cruzas al amarillo, pues ya estamos hablando de una traición, de los golpes, de la violencia, sí, un poquito más. Pero el rojo y la sociedad, ¿en qué ponen rojo? Los asesinatos, las violaciones, ese tipo de cosas que podrían ser quizás más escandalosas. Pero ese es el gran problema que muchas veces no nos permite acercarnos a Cristo, y por la cual mucha gente que se siente buena delante de Dios dice: pues es que yo no he robado nunca he matado a nadie. Clásico, ¿verdad? Nunca he matado a nadie, ¿por qué me tengo que arrepentir? Entonces te sacan este tipo de argumentos que bloquean el entendimiento de que realmente somos pecadores desde el día que dejamos la inocencia de la niñez, entramos, no sé qué edad sea esa, para algunos fue muy temprano, 8, 7, 6 años, 9 años, para otros un poquito más tarde, 11 años, pero desde ese día que empezamos a violar la ley de Dios en nuestros corazones, en ese día nos hicimos pecadores, aunque haya sido por una mentirita, por robarme el cambio de mi mamá, por no bajarle al baño para cuando va a entrar mi hermano, lo que tú quieras, cositas
que empezamos a hacer ahora ya de mala intención, de esa concupiscencia que traemos dentro de nosotros, desde ahí empezamos a ser pecadores. Pero el mundo nos dice, la sociedad nos dice que no eres tan malo. Entonces se bloquea en nosotros el sentido del pecado y no entendemos el hecho de que cualquier pecado, desde aquí Pablo nos puso unos bien gruesos, pero hay otras listas donde habla de griterías, donde habla de cosas no tan fuertes, y dice, y esas personas no heredarán el reino de Dios, o no heredarán la vida eterna. Porque vamos entendiendo aquí que si no entendemos que somos pecadores, no somos dignos de esa salvación. Y vaya, y no que yo me dignifique para ser salvo, sino que la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? No está hablando de gente socialmente pobre, ni está hablando de gente que vive en países que están muy pobres, Mauritania o países muy necesitados. No, está hablando, puede hablar de una persona rica que lo tiene todo, que se ha dado cuenta que espiritualmente no tiene nada que ofrecerle a Dios, y que solamente por la gracia abundante de Cristo es que podamos llegar a ser salvos. ¿Me van siguiendo? Por eso es tan importante lo que dice aquí Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús lo dice de otras formas en sus discursos con los fariseos. Dice: yo vengo para los enfermos, no para los sanos. Yo vengo para los pecadores, no para los que se sienten justos. ¿Y de qué está hablando aquí? De que esa es precisamente el entendimiento de que somos pecadores, que somos personas necesitadas de salvación, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Esto podría tener varias interpretaciones, pero quizás a Pablo fue el primero que se le reveló el evangelio de la gracia como tal. Por eso él lo explica, por eso él es el impulsador, el propulsor del evangelio de la gracia. Quizás por eso está diciendo: yo fui el primero que tuve que entender eso. O sea, hubieron otros, claro. Abraham vivió en la gracia y entendió, dice, que por creerle, por la fe de Abraham fue que fue justificado, o sea, desde esos tiempos. Pero Pablo fue quien lo definió con palabras. Esto que estamos entendiendo, que necesitamos ser salvados por la gracia de Cristo, entendiendo que ya sea que hayas hecho una mentirita en el principio del verde del pecadómetro imaginario que nos estamos haciendo aquí, o seas alguien que rayó en el rojo, todos parejo, porque la paga del pecado es muerte, todos parejo necesitamos de la gracia de Cristo. Todos necesitamos de esa gracia. Versículo 16 dice: pero por eso fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, y aquí nos empieza a mencionar algunos de los atributos de Dios: al Rey de los siglos, o sea, no tiene tiempo; al inmortal, ¿qué significa? Que en Él está la vida; e invisible, que existe aunque no lo veamos; el único y sabio Dios, único, que no hay Dios fuera de Él; sabio, que en Él está toda la sabiduría. Aún cosas incomprensibles para nosotros tienen su lugar en la sabiduría de Dios. O sea, habría mucho que decir. Hay toda una clase que se está dando en intensivo de los atributos de Dios, ya sea en el modalidad nocturna o en el sabatino, que nos habla de todas estas características de nuestro Dios. Versículo 18, vamos ya terminando. Dice: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento. O sea, esta es la orden, Timoteo. Yo soy el general, tú eres el soldado. Este es el mandamiento que te estoy dejando, mi hijo, para que conforme a las profecías que se hicieron acerca de ti, presentes o milites por ellas la buena batalla. Y esto es bien importantísimo lo que le está diciendo aquí. O sea, tú tienes, Timoteo, tú tienes un llamado que Dios te hizo mediante profecías, como hay un llamado que Dios hizo a nivel personal, etcétera. Pero ahí ese llamado se confirma con la oración de Pablo. En 2 de Timoteo le dice: tú recibiste el don de Dios por la imposición de mis manos. O sea, vaya, posiblemente ahí está hablando de salvación, pero posiblemente también está hablando del regalo
de los dones espirituales que Dios puso en Timoteo para pastorear la iglesia de Éfeso. Sin embargo, está hablando aquí que Timoteo, ya sea ese llamado personal o ese hecho de que le rogó que se quedase en Éfeso, o en otras palabras, de que fuera fiel al ministerio que se le encomendó, le dice: es necesario que milites la buena, que dice que presentes por ellas la buena batalla. O sea, Timoteo, que te quedes firme en el llamamiento, en la asignación que Dios ha dado a tu vida. Habría mucho obviamente que decir aquí. Dice: y que mantengas la fe. Otra vez, en esto se basa la sana doctrina. O sea, aunque salgan por novedades de aquel lado, aunque aquella rollo que escribió aquel suene muy padre, tú mantente firme en la fe y en la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Hebreos capítulo 1, 2, 3, 4 te habla mucho en cuanto a esto. Personas que empezaron a caminar bien con Dios, pero se fueron enfriando en esa relación con Dios, así usamos ese tipo de palabras, o se fueron apartando de la palabra de Dios y naufragaron, se deslizaron de la palabra de Dios hasta que llegaron a un punto donde perdieron el rumbo, perdieron la identidad. Y es lo que está hablando aquí: mantén la fe y la buena conciencia. Otros naufragaron en cuanto a la fe. Último versículo dice: entre ellos Himeneo y Alejandro. Aquí están estos dos tipos que posiblemente son aquellos que presentan la doctrina diferente, que son aquellas personas que están impulsando esto. Dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ándale, esta es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Y obviamente tiene una connotación un poco difícil también de interpretar, porque no se sabe exactamente a qué se refiere Pablo cuando dice: los entregué a Satanás. Pero muchos, o el consenso, piensan que cuando está diciendo estas cosas es porque fueron personas que fueron corridos de la iglesia para que al salirse de la protección, del cuidado de Dios sobre sus vidas, Satanás pudiera de alguna manera golpearlos en el sentido de enfermedad, de batallas, de cosas, para que por la misericordia de Dios y en esa angustia de las aflicciones pudieran llegar a salvación. No es decir, los entregué a Satanás para que ardan en el infierno. Eso es otra cosa distinta. ¿Estamos entendiendo? Yo cuando estaba joven, en una ocasión me tocó ver a un pastor entregar a Satanás a alguien. Híjole, qué momento tan traumático. Y me acuerdo, por una congregación bastante grande, yo era pastor de jóvenes, en una congregación habíamos unas 2,000 personas ahí. Una persona que no se quería arrepentir y no se quería, estaba en la alabanza precisamente, así que aguas. No es cierto, aquí no hacemos estas cosas. Pero se paró el pastor enfrente de todos y dice: entrego a Satanás, y dijo el nombre de la persona. Wow, a mí me impactó eso, porque Pablo es un apóstol con A mayúscula. Nosotros no podemos hacer este tipo de cosas. Pero entendemos que una persona cuando se sale, cuando se sale de la protección de Dios, cuando una persona se cae en la apostasía, básicamente queda como a la deriva y a expensas de lo que el enemigo pueda hacer en ellos. ¿Sí? Recuerda que el diablo al creyente no lo puede tocar a menos que Dios le dé un permiso. ¿Sí? A menos que Dios le dé un permiso para un propósito que Dios tenga. Y si vamos a ver a Job, pues nos va a romper la cabeza, porque Job hacía todo bien y Dios le dice a Satanás en una junta que tuvieron, podríamos decirlo de esa manera, le dice: ¿ya viste a mi siervo Job? No hay hombre como él sobre la faz de la tierra. Y Satanás le contesta: es que él te adora porque tú lo bendices. Y Dios le dice: ¿tú crees que él me adora porque yo lo bendigo? No has entendido lo que es generosidad. Ahorita lo explicó en unas cuantas palabras muy bien Enrique al recoger las ofrendas. Él me adora por gratitud y te lo voy a demostrar. Tócalo. Nomás no le puedes tocar la vida, pero tócale todo lo demás. Claro que Job no sabía que esta conversación estaba en el cielo, y pobre Job se lo arrastraron así, ¿verdad? Pero a final de cuentas Job tuvo una revelación más amplia
de Dios, de su carácter, de sus atributos. Habría mucho que decir ahí, obviamente. Pero cuando Pablo dice los entregué a Satanás, siempre esta porción viene aquí en otra ocasión, es para que por la golpiza y la arrastrada que les dé, vuelvan por la aflicción a los caminos de Dios. Siempre es esa situación. De hecho, eso pasa en Primera de Corintios también, con una persona que peca terriblemente, y Pablo dice córranlo. Pero en Segunda de Corintios le dice, porque ese pecador se arrepintió, le dice agárrenlo, no vaya a ser que sea consumido por la tristeza. O sea, porque hay un propósito así. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Vamos a orar y luego hacemos lo que hemos estado haciendo los últimos miércoles. Y es que en la parte de atrás hay unas marcas, hay unas crucecitas por ahí, y son para que tú te ubiques en alguna de los círculos, y por 5 minutos, van a ser nada más 5 minutos, 6 minutos, no sé cuánto, ahí está el reloj. Vamos a hablar lo que Dios nos ha hablado en esta hora, ¿sí? Y si traes alguna necesidad, ahí dilo, para orar también por esa necesidad. Ya están los anfitriones colocados en las marcas. Vamos a orar y luego dirígete a uno de los círculos. ¿Está bien? Señor, gracias. Hay tanto en la palabra que podríamos meternos, pero espero que tu Espíritu Santo, Señor, nos traiga profundidad en lo que hemos visto aquí, sobre todo en lo que significa esta sana doctrina de entender que somos pecadores y necesitamos desesperadamente un encuentro basado en tus méritos y no en mis capacidades, cualidades u obras. Señor, que sobre todo se ha revelado eso a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les invito a pasar.